¿Cuál es el jefe más fuerte de Majora Mask? Para saber esto tendremos unas cuantas reglas. Serán duelos 1 contra 1 y enfrentaremos a cada jefe contra los demás. Usaremos aproximaciones en muchas de sus estadísticas y no la que indique el juego, ya que estas están basadas en lo avanzado de la aventura. Pero un golpe de Odolwa te parte a la mitad y no solo te quitaría un corazoncito, vida, daño, etc. será aproximado. Sus ataques, habilidades, etc. estarán basados en lo que vemos y se dice en el juego de Nintendo 64. Con cada jefe daré una descripción con ataques, habilidades y si tienen alguna resistencia. Todo esto para intentar ser lo más objetivos posibles en los combates. ¡Comenzamos! Guerrero salvaje enmascarado Odolwa. Es el primer jefe, pero no por eso el menos escaso de recursos. Con una altura aproximada de 3 metros y un peso de 500 kilogramos, Odolwa impone desde el primer momento. Porta 2 armas, un escudo que le protege contra casi todo tipo de ataques, similar al escudo de Link, y una enorme espada de un solo filo, más cercana a un machete que a una espada tradicional. Con esta arma ejecuta 3 ataques principales, un corte horizontal cuando el enemigo se acerca, un salto con corte vertical que usa como embestida aérea y un ataque giratorio extremadamente rápido, con el que puede perseguir a su objetivo durante varios segundos sin perder ritmo. Entre sus habilidades físicas destacan su velocidad y fuerza, ambas evidentes en los grandes saltos que realiza, ya sea para esquivar o para atacar con impulso. También cuenta con varios ataques a distancia. Puede lanzar polillas desde la boca para distraer y dañar al enemigo, invocar insectos que persiguen al objetivo, aunque son algo lentos, y hacer caer rocas desde el techo. Este último ataque es un tanto impreciso. Su mejor ataque a distancia es un anillo de fuego que encierra al enemigo, dejándolo vulnerable o creando espacio para que Odolwa se reposicione. Entre sus debilidades, no está blindado. Cualquier parte de su cuerpo puede recibir daño. Es especialmente vulnerable a bombas y a ataques potentes, y dejarlo completamente expuesto. Su defensa depende de su escudo y su movilidad, pero una vez cae al suelo, no tiene protección. Monstruo mecánico enmascarado, God. Un toro mecánico con una altura de 9 a 12 metros y un peso de entre 25 y 36 toneladas. God es literalmente un yunque gigante. Su cuerpo es una masa de acero y furia que se mueve a más de 40 km por hora. Para alcanzar esa velocidad con semejante volumen, necesita una fuerza bruta descomunal. Cada embestida equivale al impacto de un camión de carga de 18 ruedas a toda velocidad. No es solo fuerza, es física pura convertida en furia metálica. A esto debemos añadir que cuenta con ataques a distancia. El primero son las rocas que desprende del suelo al correr, también las que desprende del techo. Estas son de corto alcance. Ambos ataques dificultan atacarle por la espalda, aunque se usan más para estorbar y evitar que el enemigo se acerque. Otros 2 ataques a media distancia son las bombas que lanza desde su cuerpo y una bola de energía mucho más precisa que los anteriores, capaz de cambiar de dirección para impactar en el objetivo. Y por último, su mejor ataque a distancia, un rayo eléctrico que lanza desde sus cuernos. Este va directo al objetivo, causa gran daño y además paraliza, dejándolo vulnerable a ataques o permitiendo a God tomar distancia. Entre sus debilidades, no es tan invulnerable como parece. Puede recibir daño de flechas y golpes repetidos pueden hacerlo caer y dejarlo completamente expuesto. Además, le cuesta retomar carrera una vez detenido, lo cual da tiempo para herirlo. Otra de sus debilidades es su estrategia de ataque. Simplemente avanzar, no esquiva, no se detiene, su estrategia es aplastar antes de ser aplastado. God no piensa, embiste, y eso, para este jefe, basta. ¿Quién ganaría entre estos 2 jefes? Para comenzar el combate, God intentaría embestir a Odolwa, pero este, gracias a su agilidad, lo esquivaría con facilidad. Sin embargo, el verdadero problema de Odolwa no es si puede esquivar a God, es cómo detenerlo. Sus ataques a distancia, como las polillas, no le harían ni cosquillas al monstruo mecánico.
Los insectos terrestres serían aplastados sin esfuerzo, y el anillo de fuego, aunque las flechas de fuego pueden dañar a God, no tendría efecto real a la velocidad con la que corre. Lo único que Odolwa podría hacer sería mantenerse en movimiento y una vez cerca, usar su mejor ataque físico, girar con su espada. Los ataques repetidos harían caer a God, y es aquí donde Odolwa aprovecharía para usar sus ataques de corta distancia, el tajo horizontal y el golpe con salto. God recibiría bastante daño en esta primera caída y también al levantarse, pero creo yo que haría falta otra caída y una ráfaga más de golpes para que Odolwa pudiera derrotarlo. Hay que recordar que cuando peleas contra él usando a Lingoron, este pesa bastante, además de que rueda a gran velocidad con púas. Cuando atacas a God, son decenas de golpes por segundo los que recibe. God vuelve a tomar carrera, pero con tanto daño acumulado pasaría a su tercera fase. Comenzaría a lanzar bombas y bolas de energía, y es aquí donde Odolwa pierde su ventaja. God es preciso al atacar con estos proyectiles. Recordemos que Lingoron es mucho más pequeño que Odolwa, y aún así God logra impactar a Lingoron. Ya sea que una bomba o una bola de energía golpea a Odolwa mientras persigue a God, sería suficiente para hacerlo caer de rodillas. En ese punto, God podría ejecutar su mejor ataque a distancia, el rayo, el cual aturdiría aún más a Odolwa. Es aquí donde God aprovecharía para embestirlo de lleno. Odolwa solo tendría su escudo, lo que equivaldría a recibir una bala de cañón con una puerta de acero a quemarropa. Esto definiría el combate y le daría la victoria a God, quien saldría muy herido, pero victorioso. Pez gargantúa enmascarado Gior. Un pez descomunal, 2,5 metros de altura, 6 metros de longitud y un peso de 3 a 4 toneladas. Sería el terror absoluto en las aguas modernas. Su velocidad máxima rondaría entre los 40 a 50 km por hora, que utiliza para saltar, logrando hasta 3 metros de altura y una distancia de 10 a 12 metros. Su velocidad de crucero, de 15 a 20 kilómetros, le permite moverse con fluidez y esquivar ataques. Entre sus ataques, al igual que God, su mejor arma es su cuerpo. Cuenta con un par de cuernos frontales que usa para maximizar el daño en sus embestidas, además de una mandíbula con una fuerza de mordida de 3.500 a 4.000 newtons, comparable a la de un tiburón blanco adulto, concentrando una presión de 400 kilogramos en sus dientes frontales. Su único ataque a distancia consiste en expulsar peces desde su boca, los cuales lo protegen y entorpecen al enemigo. Dentro del agua puede ser impredecible, pero también suele mantenerse inmóvil, como un tiburón acechando. No cambia, no se adapta, simplemente espera el momento de atacar. Entre sus debilidades destaca su alta susceptibilidad a la electricidad, causándole un daño considerable. ¿Quién gana entre Odolwa y Gior? Odolwa tiene varios problemas. El primero es que ninguno de sus ataques a distancia puede hacerle daño a Gior. Al estar en el agua, este no puede ser alcanzado por las polillas ni por los insectos. Las rocas son muy imprecisas y el anillo de fuego se extinguiría al contacto con el entorno acuático. El segundo problema es que Odolwa depende de que sea Gior quien ataque, por lo que el ritmo del combate lo impone el pez. En este punto, Gior toma la iniciativa y salta para intentar ensartar a Odolwa con sus cuernos. Odolwa puede esquivarlo con relativa facilidad y, si lo hace usando su ataque giratorio, podría incluso dañar a Gior. Pero un solo golpe no bastaría para cambiar el curso del enfrentamiento. Gior esta vez golpea el pilar central. Odolwa, al desconocer este movimiento, pierde el equilibrio. Es aquí donde Gior aprovecha y salta de nuevo, esta vez dando de lleno contra Odolwa, el cual cae al agua. Una vez ahí, Gior lo muerde. El daño que recibe Odolwa equivale al que sufriría una persona al ser atacada por un tiburón blanco. Devastador, irreversible y bajo el agua, absolutamente letal. ¿Quién gana entre God y Gior? A God le importa poco quién comience el ataque. Él simplemente corre en círculos. Por lo tanto, otra vez la iniciativa la tendría Gior. Este
salta para intentar golpear al toro mecánico, pero God es demasiado rápido para recibir un impacto directo. Al regresar al agua, Gior golpea el pilar central. God cae. En este punto, a God le cuesta volver a levantarse, por lo que Gior salta y embiste con sus cuernos. Aunque el golpe es directo, God resiste gracias a su masa, y aunque recibe daño, no logra ser derribado, y este no cae al agua. En cambio, Gior siente el impacto como si hubiera golpeado algo más duro que el pilar, quedando ligeramente aturdido. God aprovecha ese momento para tomar carrera. En este punto, God lanza bombas y bolas mágicas contra el pez, que aún no ha logrado entrar al agua. Gior recibe ambos ataques, pero chapoteando logra sumergirse. Allí, las bombas no explotan, pero las bolas mágicas sí logran alcanzarlo. Gior se dirige al fondo y suelta un cardumen de peces, los cuales interceptan las bolas de energía. Evadiendo los ataques, el pez gargantúa golpea nuevamente el pilar, esta vez con la intención de saltar y morder a su objetivo. God vuelve a trastabillar y queda inmóvil en el suelo. Gior salta y lo muerde con sus mandíbulas, pero no logra un golpe definitivo. El pez no puede permanecer mucho tiempo fuera del agua, y al no poder arrastrar a God por el peso, debe soltar a su presa y volver al agua. Es aquí donde God utiliza sus rayos eléctricos. Este ataque daña gravemente a Gior, quien es golpeado repetidamente por más rayos y bolas de energía. Al recuperarse, Gior golpea el pilar central y salta, pero el campo está lleno de rocas que han caído del techo y termina impactando contra ellas. Esto le da a God el tiempo suficiente para terminar el combate con un último rayo. Insecto gigante enmascarado. Pinmol. El dato más importante de este jefe es que les gana a todos. Miren, observen, vean. Mide más de 100 metros. Cada uno de sus segmentos es casi del tamaño de una casa de 2 habitaciones. Es gigantesco. Cada uno de sus segmentos está equipado con 2 cuchillas en forma de cuña, con las cuales hiere a sus enemigos. Literalmente es una sierra voladora. Y para rematar, es invulnerable al daño físico. Ni Link con la máscara del gigante le puede hacer daño con una espada capaz de destruir pilares de piedra. La única excepción es su punto débil en la cola. Y aún ese punto débil requiere de un golpe capaz de destruir roca maciza. A God lo hace churrasco, a Gior ceviche y a Dolwa Pinmol. se lleva la corona. Seguido de God, por desgracia, Gior y Odolwa, mi jefe favorito, ni Gallo, quedan en el tercer y cuarto puesto respectivamente. Simple y sencillamente porque no tienen buenos ataques a distancia. Sus oponentes tienen más armas con que contrarrestarlos, en especial el pobre de Odolwa, cuyos ataques a distancia sí son un problema para alguien del tamaño de una persona adulta, pero no para enemigos gigantes y que tienen mayor resistencia física. Y Odolwa, que no tiene defensas contra el daño físico, no tuvo nada que hacer contra sus oponentes.